dependiendo de Dios. La palabra dependencia suena muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, tu hijo cuando es pequeño, ¿de quién depende? De los padres, ¿no? Por ejemplo, a un bebito quizás bebito, ¿no? Depende de la bebé, depende de la leche. Si yo dejo a un bebé a su suerte, ¿qué va a pasar con el bebé? ¿Qué va a pasar? Va a morir, ¿sí? Así que vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿ya? Respecto a la dependencia. ¿Y por qué debemos depender de Dios? Eso, quizás algunos ya lo han escuchado. Juan capítulo 15, del 1 al 7 vamos a leer. ¿Sí? Léalo conmigo. También hay que orar por un nuevo proyector o por hacerle mantenimiento a eso porque está que se desvanece. Pero aún se puede leer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecieran en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. ¿Qué quiere decir? Este crece. ¿Qué quiere decir con mucho fruto? Habla de crecimiento. Porque separados de mí, no los escucho. Porque separados de mí, ¿algo puedo hacer? Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen y los echan en el fuego, ¿no? Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Wow. Ahora, hay un principio aquí. Un principio de dependencia. Lo que pasa es que hay algo interesante, ¿no? A nosotros nos han enseñado algo. A ser independientes. Y está bien, hay que ser independientes de otras personas, pero debemos ser dependientes de Dios. Y eso cuesta mucho. Cuesta mucho. Así que como nosotros dependemos de Dios, como esta charla depende de Dios, vamos a pedir que el Señor Jesús hable en este día. Y vamos a entregarle esta reunión para que quede claro que tu vida depende de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie y vas a decirle, Señor, mi vida depende de ti. Mi vida depende de ti. La palabra dice que separados de ti, nada podemos hacer. Separados de ti no podemos crecer como iglesia, separados de ti no podemos crecer como ministerio, separados de ti si no estamos alineados. Así que el día de hoy primeramente venimos y queremos presentarnos delante de ti y pedirte perdón si ha habido alguna actitud en nuestro corazón, pero queremos hoy, el día de hoy, que nos hables, que tu palabra fluya. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, muévete en este lugar con libertad. Que nada distraiga lo que tú quieras hacer, que nada distraiga lo que tu presencia quiere obrar. Padre, yo creo en tu palabra, yo creo en lo que dice aquí, que todo lo que pidamos, si estamos juntos a ti, se va a hacer en el nombre de Jesús. Y hoy te pido, Señor, que cambies cada vida, que obres en este lugar, que la palabra que sea sembrada no vuelva vacía. Habla, que tu pueblo escucha. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Algo muy interesante es que mientras nosotros queremos, como nos hemos acostumbrado a ser independientes, algunos ha trabajado desde muy joven y ha sido independiente. Así, levante la mano. A ver, levante la mano que no, quizás se pagó sus propios estudios. Algunos que dicen, pastor, yo me hice solito, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Yo solo, ¿no? Yo no le debo nada a mis padres, ¿sí? Y ahora, esta persona independiente, ahora le toca ser
dependiente. No de otra persona, sino de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Separados de mí, nada. ¿Y nada qué es? ¿Nada qué es? Pero ¿sabes cuál es el problema del hombre? Que él quiere hacerlo todo a su manera. Separado de Dios. ¿Y qué pasa después? Se dan cuenta que las cosas empiezan a salir mal. Y dice, Señor, ¿por qué a mí? Porque separados de Dios, nada puedes hacer. ¿Se está entendiendo eso? ¿Se entiende? Miren, la Biblia dice algo y habla de la vid. Yo ayer me puse a estudiar un video cómo limpiar la vid, ¿no? Y pucha, me puse a ver un video como de 30 minutos. Es un proceso. La vid es un proceso, es muy delicada. La vid es la uva, lo que no saben, ¿no? Pero los que alguna vez han tenido el árbol de uva saben que crecen como unas enredaderas, ¿no? Esas no son los pámpanos. De los pámpanos, o sea, de las ramitas, pámpano es la rama, salen estas enredaderas. ¿Sí? Ahora, yo estuve revisando el proceso, y el proceso, ya todos lo conocen, la palabra se llama podar. ¿Cómo se llama? ¿Quién no sabe qué es podar? Aquí. ¿No sabe qué es podar? Cortar las ramas. Una vez alguien me dijo, pastor, las plantitas sienten dolor. ¿Ustedes qué creen? Es mentira, porque las plantitas no tienen sistema nervioso. Ellas no sienten dolor. O sea, cuando tú podas un árbol, a ella no le duele. A cambio, si acá te corto, no sé, un pedazo de carne, tú vas a gritar de dolor, ¿no? Amén. Ahora, vamos a hablar un poco de la poda. Mira, hay 3 tipos de poda, ¿sí? Se poda por 3, eso lo averigué del video de internet. Cualquier cosa te paso el link. Poda cuando la planta está en formación. Si la poda no se hace en formación, ¿cómo va a crecer la planta? Ahora, ¿la poda qué es? Cortar. Otro tipo de poda. ¿Qué pasa? Cuando ya creció la poda, si queremos que dé fruto, debemos cortar. O si no, no da fruto. Sí, estamos hablando así, estamos en una clase de agricultura intensiva, ¿no? Y la tercera es la poda por rejuvenecimiento. Alguna vez escuché la historia del águila que le sacó el pico, ¿no? Y que es una historia más falsa. Pero aquí, en la poda, sí cumple. ¿Qué pasa? La poda ya dio fruto. ¿Y qué pasa con ese fruto? Se seca. Y esto ya no va a dar fruto. Si yo quiero que dé fruto, ¿qué tengo que hacerlo? Podar. Miren, pastor, soy nuevo. ¿Necesito podación? Sí. Pastor, quiero crecer. ¿Necesito podar? Sí. Pastor, quiero nueva fuerza, rejuvenecimiento. Ahora, hay un problema. Si bien es cierto, la planta no tiene sistema nervioso, nosotros sí tenemos sistema nervioso, ¿no? Y a nosotros sí nos duele la poda. La poda es un proceso. La poda es el desierto. La poda es el problema. Pastor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué todo me va mal? Porque Dios está podando para que mires a Dios. Y la poda duele. Al árbol no le duele, pero a ti, sí. La poda es necesario ¿para qué? Para limpiar. Y Dios permite el proceso para que la actitud tuya sea, Señor, te lo entrego. Porque o si no, mira, a ver, yo quiero que seas sincero conmigo. Quiero que seas lo más sincero conmigo. ¿Cuántas veces buscas a Dios cuando todo va bien? Cuando todo va bien. O sea, algunos que le agradecen, ¿no? Pero cuando va mal,
agarras, ya no le agradeces. Simplemente le dices, Señor, ayúdame, ¿no? ¿Cuántos han tenido un hijo enfermo en el hospital alguna vez? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente no poder hacer nada? Horrible, ¿no? ¿Y a dónde te queda recurrir? Cuando no puedes hacer nada, ¿a dónde te queda recurrir? Y por eso Dios pueda. Por eso Dios permite procesos. Por eso Dios permite desiertos. Quiero ponerte un ejemplo en la Biblia, ¿no? Hay un ejemplo en la Biblia muy, muy claro. ¿Cuántos han escuchado la historia de Moisés? Moisés, el que abrió el mar, el que trajo las plagas, que liberó al pueblo de Egipto, que el que golpeó la piedra, salió agua, ¿no? Oró para maná, cayó maná, oró para carne, cayó. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Ahora, yo quiero leerte el proceso más intenso de Moisés y que él ni siquiera se dio cuenta. ¿Sí? Éxodo capítulo 2, del 2 al 4. ¿De qué creen que vamos a hablar? Vamos a hablar del nacimiento de Moisés. Jocabed, ¿quién sabe quién es Jocabed? La mamá de Moisés. La hermana de Moisés, ¿cómo se llama? Miriam, ¿no? Dice, segundo, verso 2. Miren, quiero que miren la historia, porque la historia es desgarradora. Los que tienen hijos, yo quiero que se imaginen que fuera tu hijo, ¿ya? A ver, en esta época al faraón se le había dicho que alguien iba a liberar, un hebreo iba a liberar al pueblo de Israel. ¿Qué dijo faraón? Entonces maten a todos los niños recién nacidos. Moisés estaba sentenciado a muerte. ¿Cuántos han estado sentenciados a muerte de bebitos? ¿Cuál es tu etapa más frágil? ¿Cuál es la etapa de tu vida más frágil? ¿Cuál es la etapa más frágil de tu vida? Cuando eres bebito. ¿Cuál fue la etapa más frágil de Moisés? Esta. Este fue el peor desierto de Moisés. Cuando no podía defenderse. Jocabed, no me imagino estar en... Pero vamos a leer la historia para que te enteres. Éxodo capítulo 2, de 2 al 4 dice: la que concibió, habla de Jocabed, y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Tú te imaginas que a tu hijo lo quieran matar? Tú de bebito y vivir 3 meses escondido. Ahora, es como que ahorita la presidenta diga, tú tengas tu hijo, diga, voy a matar a tu hijo. Tu enemiga no es tu vecina, es el faraón. Es como que el rey. ¿Cuánto tiempo lo escondió? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos, lo calafaleó con asfalto y brea. Quiero que vayas a la imagen, ¿no? Un bebito lleno de brea. La brea es la pista. Negro. Y lo cubrió con pajitas. O sea, no es que hizo un barco, no es que hizo un yate, ¿no? Un yate último modelo, ¿no? Ahora, el río Nilo es caracterizado por ser uno de los ríos más grandes del mundo. Lo puso en el río Nilo. No sé si lo estaba cuidando o lo estaba matando, ¿no? Pero Jocabed solo tenía 2 acciones. O me matan a mi hijo, o dejo esto en la voluntad de Dios. Y dejó al niño, diciendo, Señor, no sé lo que vayas a hacer, pero lo entregó. Vamos a seguir leyendo, miren. Y muchas veces Dios permite cosas para que nosotros entreguemos las cosas. ¿Qué debemos hacer? Entregar. Me quedé en el verso, brea, y colocó al niño y lo puso en carrizal de la orilla. Verso 4 dice, y una hermana suya, Miriam, ¿no?, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón, mire, es interesante esto, porque la hija del faraón, ¿quién quería matarlo? Faraón. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Coincidencias. Y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio
ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces la hija del faraón, ¿qué sabía la hija del faraón? Sabía que era de los hebreos. Sabía que su papá Entonces la hija tuvo compasión, ¿no? Y dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. Y la hija respondió: ve. Entonces, y fue la doncella y llamó a la madre del niño, o sea, llamó a Jocabed, a la cual la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y tomó al niño y lo crió. Yo quiero que te pongas en la escena de Hollywood, ¿no? Ella entregó al niño en el Nilo, que representa, ¿qué representa? ¿Qué representa? Entregar las cosas a Dios. Cuando tú entregas las cosas a Dios, dependes de Dios. ¿Y qué pasó? Dios usó a su enemigo para pagarle. O sea, la madre terminó criando al hijo y encima le pagaron. Claro, es como, ¿a cuánto le pagan por criar a su hijo? A ver, levanta la mano. Nadie, ¿no? A Jocabed le pagaron para que críe. Lo que era una desgracia, lo que fue una desgracia. Cuando Jocabed no pudo más, y dijo: te entrego a mi hijo, te entrego mi vida. Dios empezó a actuar. Hermano, hermana, tú tienes dos decisiones: depender de Dios o no. Pero ya hemos leído lo que dice la palabra: separados de mí, nada podéis hacer. No, Señor, pero yo vengo a la iglesia sábado todos los domingos. Eso no es estar junto a Dios. ¿Se entiende? Amén. Así que quiero darte algunos puntos importantes de cómo empezar a depender, unos consejos prácticos, ¿sí? Cómo empezar a depender de Dios. ¿Quieren conocer estos puntos? ¿Están despiertos? ¿Hay algunos están despiertos? En el ejemplo de Moisés vemos cómo el Señor bendice cuando entregamos. Porque uno dice: pastor, estoy en el proceso. Es que no sirve que estés en el proceso. Y lo que a mí me enseñaron, y yo creo que es así, es que en más te enterques en no depender de Dios, tu desierto va a durar más. A más te aferres a tus capacidades, Dios te va a demostrar que no eres tú, que es Él. Cuando digo: no, yo me hice solo. Él es el que se encarga de humillar a los altivos. Dios te va a demostrar que no eres tú, que es Él. Yo le digo: Señor, no quiero que me lo demuestres, no, prefiero que me lo digas, ¿no? Cada vez que me ha pasado a mí, y muchas veces cada vez que he querido hacer una prédica y quizás he querido ser yo, el Señor me dice: no eres tú. Porque muchas veces he hecho una prédica y dice: wow, el Señor me usó. Pero es Dios siempre. Y el Señor se encarga muchas veces de bajarme los pies a la tierra. Ahora, en esta obra grande que estamos haciendo, el Señor va a ser el que se va a glorificar. Amén. Así que quiero darte algunos pasos, quizás muy conocidos. Pero la primera forma de dependencia de Dios y la que más se puede ver, la primera forma es orar. ¿Qué tengo que hacer? Pastor, ya puede, pastor, la fija, orar. No, pero otra más difícil. Es que la más difícil es orar. Orar tan fácil. Sí, ¿por qué no oras? ¿Por qué te cuesta orar? ¿Por qué te cuesta orar? Si es lo más fácil. Antes, para presentarse delante de Dios tenías que venir con tu becerro, ¿no?
el sacerdote tenía que matarlo y ahí recién. Ahora tienes la entrada libre de presentarte al lugar santísimo y orar. Sin embargo, a ver, te cuesta hacerlo. No, a mí no me cuesta hacerlo. Qué bueno, hermano, vas por buen camino. Cuando uno ora, ¿cuántos saben que Dios no se mete o no interviene en la tierra si no se lo pides? Si tú no le pides a Dios que intervenga en tu vida, ¿qué va a hacer Dios? A ver, ¿qué va a hacer Dios? Nada. ¿Cuántos quieren que Dios intervenga en tu vida? Si no quieres que intervenga en tu vida, Dios dice, ok, yo dejo que sigas, pero cuando algo malo pase, no podrás echarme la culpa a mí. Cuando tú no oras, y no hablo de la oración por los alimentos, sino hablo de, hoy en la mañana el Señor me estaba diciendo, y yo estaba siendo confrontado con este primer punto, y le decía al Señor, es un tiempo de orar, ¿no? Porque la palabra lo dice, ¿no? Orar, no buscar soluciones económicas, sino de orar. Yo, ingeniero de sistemas, matemático, todos los que han estudiado ingeniería saben, ¿no? El raciocinio manda, ¿no? Y lucha con la fe. Pero cuando uno ora, debe orar con fe. Amén. Y en este tiempo complicado, bueno, para mí es un tiempo complicado. Porque como yo siempre digo, las deudas no se las lleva la iglesia. La iglesia está a cero deudas, ¿no? Y es verdad, ¿no? El que da la cara siempre es el pastor. Y quizás más adelante, cuando la iglesia esté terminada, todo, bacán, ¿no? Qué bueno, qué fácil ser pastor, ¿no? Pero acá hay muchos llamados como pastor y piensan que es simple, ¿no? Que es cuando es Dios el que prueba tu fe. ¿Para qué? Para que ores. Muchas personas, al primer problema económico, hacen las matemáticas. Cuando deberías orar. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada, ahí dice 16, no, le han puesto uno, es 6. Por nada estéis afanosos, si no sean concebidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que por nada te preocupes, no por nada estés afanoso. Antes de estar estresado, ora. Ora. La mayor forma de depender de Dios, porque necesitamos depender de Dios, no de hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Hay mucha gente, tú sabes, por ejemplo, hay gente muy celosa. No dice, no, yo estoy chequeando porque mi marido, no, hay que chequearlo. Pero el principio es esto. En vez de chequear a tu marido, debes orar por él. Hermano, si tu marido te va a ser infiel chequeándolo o no chequeándolo. Igual, vuelvo a decir, viceversa. Es un ejemplo nada más. Amén. Todo deberíamos hacerlo y ganarlo en oración. Amén. Así que, ¿cuál es la mayor forma de dependencia a Dios? Orar. Si te cuesta orar, si no oras, no, pastor, yo alabanza nada más. Si no oras, quiere decir que tú no dependes de Dios. Pero yo, pastor, amo a Dios. Es que si no oras, no dependes de Dios. Te lo repito, si no oras, no dependes de Dios. Dependes de tu capacidad, de qué tan bueno era, de tu floro barato. Es que, seamos sinceros, si tú no le pides a Dios que intervenga, Él va a intervenir. Entonces no dependes de Dios. Y separados de mí, nada
podéis hacer. Pastor, ¿por qué me dicen las alabanzas? Qué bueno, pero ora, ¿no? Qué bueno. Derrama tu corazón a Dios. Habla con tu papá. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo, hermano? La segunda forma de dependencia. Y también me hace decir, pastor, esta ya la sabía. A lo mejor no hubiese venido. Medita y obedece la palabra de Dios. Orar y meditar la palabra de Dios. Y meditar y obedecerla. Hay gente que no lee la palabra. No, es que es aburrida. ¿Cómo vas a demostrar tu dependencia a Dios si no sabes lo que Dios quiere que hagas? Aquí, a ver, miren acá. Aquí está todo lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cómo? Pastor, cuénteme. No te puedo contar todo esto. Porque es más, yo puedo leer algo y algo a mí me va a decir a mí y a ti te va a decir diferente. Tan poderosa es la Biblia que habla personalmente. Lo que a mí me habla no es lo que va a hablar a ti. Porque tú necesitas lo mismo que yo. No. Tú no necesitas lo mismo que yo. Entonces Dios te va a hablar conforme a tu necesidad. ¿Se está comprendiendo? Y es importante meditar. Hay gente que conoce, yo conozco un montón de palabras, pastor. Teólogo soy. Los ateos son teólogos, ¿no? Para ser ateo hay que ser teólogo. Los ateos son teólogos, muchas veces. Tenía un profesor de filosofía que sabía toda la Biblia. Y no era nada de cristiano. Porque lo que cambia, ser cristiano o no, es la obediencia. ¿Qué es lo que cambia? Si tú sabes la palabra de Dios y actúas en contra de la palabra de Dios, ¿estás dependiendo de Dios? ¿Estás dependiendo de Dios? Y separados de mí, nada podéis hacer. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Cuánto estás leyendo, hermano? No, es que está aburrido. Obvio, ¿no? Puede ser aburrido, pero tienes que leer. Cuando leas, así como hemos leído ahorita la historia de Jocabek, es una historia interesantísima, ¿no? ¿O no les pareció interesante la historia de Jocabek? Está en la Biblia. Y acá hay historias grandísimas. Pero ¿qué va a hacer Satanás? Aburrido. Amén. ¿Te cuesta leer? Es un buen paso para empezar. ¿Cuántos han ido al gimnasio alguna vez? ¿Cómo es al inicio? ¿Cuesta o no cuesta? Al inicio te va a costar. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Cuántos han sido? A ver, y esto debe haber varios. ¿Cuántos han tenido intentos fallidos de ir al gimnasio? ¿Qué quiere decir? Que fueron un día, pagaron su año y nunca más volvieron. No, pastor, es que duele. No, igual con la dieta, dice, ¿no? Todo lo que cuesta conseguir, solo cuesta al inicio. Solo cuesta al inicio. Luego ya no, cuesta. Amén. Salmo 85, 8, el salmista decía, escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Qué decía el salmista? Escucharé, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escucha, hermano, o si no te vas a volver loco. Dice eso, ¿no? ¿O estoy leyendo mal? ¿Y hay gente que está loca? Sí. Ayer salió una noticia que lo vi en Twitter, que dos hombres homosexuales, casi todos nomás estuvieron teniendo relaciones en un baño público. Acá en el mercado central de...
O sea, acá nomás, la locura. Hace poco encontraron a un bebé recién nacido en una mochila. O sea, yo el día de ayer vi una entrevista a una persona que decía, yo ya no creo en Dios porque creo que ya no es necesario. Creo que con lo que ya conocemos es suficiente. Y vemos cómo la maldad está creciendo, cómo la corrupción está creciendo. Una presidenta que dice que le han regalado, que le han prestado un Rolex. ¿No? ¿Cuántos quieren prestarme un Rolex, por favor? Amén, amén. No. Con un Rolex, no, me lo han prestado. Amén. Pero, hermano, detrás de esto hay un contrato de 100 millones de soles. Hay un contrato, ¿y esto qué es corrupción? Todo pasa por ausencia de Dios. La gente que dice, no, Dios no es necesario, está equivocada. Porque actualmente están sacando a Dios de la ecuación y la maldad que está creciendo. ¿Por qué? Porque sacan a Dios de la ecuación. Porque la palabra dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y si tú no lo entiendes, vas a golpear la piedra, pero de cabeza, y te vas a ir. Moisés lo golpeó con la vara, pero tú lo vas a golpear de cabeza. Amén. Lo tercero, y es algo básico de dependencia de Dios, hacerlo correcto. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su, ¿qué? ¿Cómo conocemos a los hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Porque obedecen sus mandamientos? A ver, yo quiero hablarte de los mandamientos de Dios porque muchos creen que los mandamientos de Dios es Dios te creó para molestarte. Dios un día estaba aburrido y dijo, voy a crearle unas ciertas reglas a mi pueblo porque estoy aburrido, ¿no? Porque quiero molestarlo, porque quiero incomodarlo, porque me cae mal el ser humano. Así que voy a ponerle 600 mandamientos, que son los que están escritos en la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que fue así? Dios creó los mandamientos porque sabe que si tú los incumples, te va a ir mal. Por ejemplo, si tú matas a alguien, vas a terminar. Mira, si no existiría la cárcel, habría una persona que quiera tomar venganza. ¿Entiendes? Y eso va a desencadenar la muerte de ese alguien. Después te van a querer vengar a ti. Y así todo se volvería un círculo de matanza. Y un mandamiento es no matarás. Igual, si alguien roba a alguien, imaginemos que no existiera la cárcel. Yo te robo a ti. ¿Tú te vas a quedar tranquilo? ¿Te vas a quedar tranquilo sabiendo que... Ahora, existe la cárcel. Ahora, ¿quién quiere ir a la cárcel? Nadie. Y todo lo que está escrito aquí no es para molestarte, es porque el Señor sabe lo que te conviene. Por ejemplo, un niño sabe lo que conviene. Si le das a escoger entre un dulce y un plato nutritivo, ¿qué te va a comer el niño? El dulce, ¿sí o no? Y si lo ponemos dulce, 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 ¿qué va a pasar con ese niño? Diabético, anémico, sin muelas. Y muchas veces nosotros somos como el niño. Dios te dice, esto es lo correcto, pero tú estás dulce, dulce, dulce. No, pero esto es nutritivo. No, dulce, dulce. ¿Se entiende? Tú haces lo que quieres hacer, no lo que Dios quiere que hagas. Y ahí hay un problema. Si tú sigues haciendo lo que quieres hacer, Dios, ¿por qué me va mal? Por cabezón, por cabezona. Es que por eso te va mal. ¿Por qué? Entre lo
Lo que nutre y lo dulce, tú estás haciéndolo comiendo lo dulce. ¿Se entiende? Eres como un niño desobediente. Según Colosenses 3, 23, 24. Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Ahora imagínate que, mira, ¿cómo debo tratar a las personas? Como al Señor. ¿Cómo debo servir a las personas? ¿Cómo? Al Señor. Te pregunto, ¿tú actúas así? No, a veces, pastor. A veces sí, a veces no. El Señor te va a decir, a veces sí, a veces no, ¿no? Te pregunto, ¿la obediencia parcial es obediencia? ¿La obediencia parcial es obediencia? No, pastor, al menos yo no soy tan malo. Ah, no eres tan malo, pero sigue siendo malo. Ah, ¿alguna vez alguien ha dicho eso? Al menos yo no soy tan malo. Ah, ya. Indirectamente estás diciendo que eres malo. Amén. Cuarto, y acá me voy a detener unos segundos más, porque dice, sé un sacrificio vivo. Esto está en Romanos 1:2. Romanos 12, del 1 al 2, perdón. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis la buena voluntad de Dios, que es agradable. Hermano, acá dice la Biblia que te presentes en sacrificio vivo, y eso quiere decir que no te vamos a matar. No. ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Cómo hago un sacrificio vivo? A ver, la palabra sacrificio es muerte. Vamos a sacrificarte, ¿qué entiendes? Sacrificio vivo. No tiene sentido, pastor. Una incongruencia en la Biblia. Es morir. A ver, Daniel tiene que morir. Dios tiene que vivir. Te pregunto, y esto pasa mucho en los matrimonios, ¿no? ¿Tú sabes por qué tantos matrimonios se separan? Por incomprensión. No, porque no mueren. Porque no aprendieron a morir, a no ser un sacrificio vivo. Cuando la Biblia dice amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Diría entonces, ¿por qué no tienen el amor de Dios? No, yo amo a Dios, pero a mi esposa no. A ese que se lo lleve el diablo. Cuando la Biblia te manda a amar a tus enemigos. ¿Se entiende? ¿Se está comprendiendo? Sacrificio vivo. Menos de ti, repite conmigo, menos de mí, más de Dios. Otra vez, para que te quede. Menos de mí, más de Dios. Escuchen, menos de Dios, ¿cómo es eso? Al revés. Menos de mí, más de Dios. Eso es sacrificio vivo. A ver, yo siempre me hago esta pregunta cuando tengo una encrucijada. ¿Qué haría Dios en esta situación complicada? ¿Qué haría Dios? Ah, no, Dios. A ver, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si tuviera ese hijo descarriado? ¿Lo insultaría? ¿Jesús lo castigaría? ¿Así? Jesús agarraría a golpe. No, no. Golpe no. Le agarraría con amor, dice.
¿Con amor? ¿Así? ¿Así la agarraría con amor? Hermano, Jesús no tiene que castigarte porque tus acciones te van a llevar a mal. Te van a destruir. Jesús no hace nada. Muchas veces pone pruebas, pero los que hemos leído el Nuevo Testamento sabemos que Jesús no actúa así. Sabemos que si hay un corazón arrepentido, de corazón, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice Jesús. ¿Tú actúas como Jesús? No, pero es Dios. Pero Él fue hombre. Para quitarte la excusa. No, pero Él es Jesús. Pero sí es 100% hombre. En su etapa en la tierra, Él fue 100% hombre. Yo no vi a Jesús diciéndole: Pedro, tú que me juraste y me rejuraste que no me ibas a negar. Hasta insultaste para... Yo no vi a Jesús así. Yo no vi a Jesús juzgando a la prostituta. Mientras los fariseos querían apedrearla. Pero nosotros sí, ¿no? Nosotros somos los santos, los santísimos, ¿no? Fariseo eres, hermano. Es la palabra, fariseo. Por eso pregunto, ¿cómo te comportaría Jesús en tu situación complicada? ¿Cuántos tienen situaciones complicadas? ¿Cómo y cuántos de esas situaciones tiene que ver con otra persona? Muchas veces las personas que más amamos son las personas que más nos pueden lastimar. Pero ¿tú crees que Jesús no te ama? ¿Y tú crees que con tus actos no lastimas el corazón de Jesús? No sé si lo lastimaba que Jesús le agarre la depre, pero creo que Jesús se entristece cuando a sus hijos les va mal. Cuando te ve en el pecado. No hay un corazón alegre. Una parte de que Jesús intercede por sus hijos es porque sabe que somos tentados. Amén. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Quinto, persevera en Cristo. Una forma de dependencia es perseverar. Ya lo leímos en Juan 15:4 que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? ¿Estar cuánto tiempo? Siempre. Estar siempre. Y el camino de los cristianos no es de velocidad. Hay gente que se convierte, si yo conquisto al mundo, yo soy pastor. Hay pastores que han dejado de ser pastores. Hay siervos de Dios que han dejado de ser, porque no han entendido la clave de ser cristiano. La clave de ser cristiano es la perseverancia. La Biblia dice, en Mateo 24, del 2 al 13, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ¿están ahí? ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? ¿El que se rinde? ¿Quién va a ser salvo? Hermano, hay mucha gente que le falla a Dios y por fallarle a Dios no persevera. Debemos perseverar siempre. Si le fallamos, debemos arrepentirnos. Amén. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Este es un camino de perseverancia hasta que el Señor nos llame. Hasta que el Señor nos llame. ¿Cuándo nos llamará? Puede ser mañana, puede ser pasado, pero un día nos va a llamar. Amén.
Y quiero terminar con este punto que ya lo mencioné en el primero. Si tú has orado, has puesto las cosas al Señor. El sexto punto, por favor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si tú dependes de Dios, ¿por qué te preocupas? Porque yo sé que hay que moverse, ¿ya? Hay que hacer algo siempre. Pero hay gente que se desespera. Hay gente que no, hasta ni duerme. Ni puede dormir. ¿Por qué? No te preocupes. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuántos tienen vida acá? A ver, ¿acá hay algún muerto? La Biblia dice: ¿qué te preocupas? ¿No es tu vida más importante? Hay gente que se afana tanto por el trabajo, trabaja tanto, hasta que Dios le dice: ok, pongamos un alto aquí. Y ya no puedes trabajar. He visto casos, hermano, de gente preferir un trabajo antes que Dios. Y gente llamada a servirle. Y les ha ido mal. Les ha ido mal. Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadida. Isaías 41:10 dice: no temas, y es una promesa. Levanta tu mano, ponte de pie. Mira lo que dice Isaías 41:10. Es una promesa para todos los hijos de Dios. Quiero que lo leas conmigo o lo escuches. Escúchalo mejor. Mira, porque son palabras de Dios para ti. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tú, Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, la única manera de que no pase esto es que no dependas de Dios. Yo sé que hay que trabajar. Yo sé que hay afanes. Pero el hecho de que tú separes tu tiempo aún para venir aquí, quizás porque podrías estar trabajando, es decirle: Dios, yo vengo aquí para agradecerte. Yo estoy aquí por ti. Yo te recomiendo, si tú no estás cerca de Dios, que te acerques a Él. Pelear con Dios no tiene sentido, hermano. ¿Qué más tiene que pasar muchas veces, no? Yo sé que quizás tu vida no fue color de rosa, pero Dios permite desiertos para que tú puedas buscarlos. Y hoy es la oportunidad, tu oportunidad de buscarlo. Es tu oportunidad de decirle: Dios, mi vida te pertenece. Realmente, yo quiero hablarle también a los cristianos que no oran. Yo no voy a acusarte con un dedo. Tú sabes si oras o no oras. Tú sabes si lees la palabra o no lees la palabra. Lo único que demuestra es que no estás dependiendo de Dios. Y separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Pero pastor, sigo viviendo. Pero mira cómo te está yendo. Mira cómo está yendo. Cierra tus ojos un momento y medita. Cierra tus ojos un momento y medita. ¿Qué tanto dependes de Dios?